Capítulo 21. Están buscando la eternidad en el mundo de los humanos y Hanabi comenzó a mordisquear una de sus uñas, sintiendo un poco de ansiedad cosquillarle el estómago. Karin se tornaba más y más seria y lúgubre conforme la conversación avanzando y eso no podía tenerla más nerviosa, sobre todo. Capítulo 21. Discordia. No están buscando la eternidad en el mundo de los humanos y Hanabi comenzó a mordisquear una de sus uñas, sintiendo un poco de ansiedad cosquillarle el estómago. Karin se tornaba más y más seria y lúgubre conforme la conversación avanzando y eso no podía tenerla más nerviosa, sobre todo porque recordaba que su cuerpo se encontraba merodeando y no sabía qué sucedería o qué había sucedido. Los ojos posaron sobre los blancos. Y están buscando unificar los tres dominios. Hanabi lució confundida. ¿Los tres y dominios? Asintió. Existen 4 planos, 3 de ellos son los dominios, lo que ustedes conocen como el cielo, el infierno y el mundo terrenal y nosotros le llamamos dominios. 1, el Ta dominado por Izanagi, el segundo, el infierno, es dominado por Izanami y el tercero, el mundo en el que tú y yo vivíamos, dominado por ambas fuerzas. ¿Me sigues? Asintió una sola vez. Claro y bien y es más sencillo unificar el tercer dominio con el segundo. Alcanzar el mundo en el que tú y yo vivíamos, dominado por ambas fuerzas. ¿Me sigues? Asintió una sola vez. Claro y bien y es más sencillo unificar el tercer dominio con el segundo. Alcanzar el primero es más complicado, porque se necesita precisión astral a la hora de lograrlo y si es tan complicado y murmuró con sarcasmo. ¿Por qué me lo estás contando? Karin mordió la mejilla, hastiada por el escepticismo de Hanabi, que a pesar de estar volviéndose un cadáver seguía. Mordió la mejilla, hastiada por el escepticismo de Hanabi, que a pesar de estar volviéndose un cadáver seguía sin darle crédito suficiente. Se quitó los lentes y los cerró atrás. Hubiera podido ayudarla por medio de sus habilidades, pero ahora que se encontraba en la conciencia de uno de esos demonios, su existencia se había reducido a un recuerdo. No pertenecía ni al infierno, ni a este. Se aclaró la garganta y miró hacia un costado, hacia aquel pastizal engañoso. No van a avanzar la gran cosa en el templo y el Tai está acabando y los 5 jugaron bien sus cartas. Volvimos nuestra atención a Yomi, nos concentramos tanto en Shibiki no Iwa que no vimos más allá. Miró sus manos y enarcó cejas. Al unificar los 3 dominios, se abre la puerta al cuarto plano que es y ¿dónde se supone que duerme esa cosa? Respondió, sintiendo como el corazón le dejaba de latir y la sangre se le estancaba en las venas. Levantó el índice, sonriendo, al menos era atenta. Exacto. ¿Y cómo se supone que se unifican esos 3 mundos? Recogió su cabello con una mano y lo acomodó sobre su hombro izquierdo. Eso es lo complicado. Bien. Esto pasa cada miles de años, los planetas se están alineando y tomó piedras y las acomodó en una línea recta. El día que se alineen, formarán un conductor de energía y toda la energía que se ha ido acumulando en el universo será disparada de los planetas, hacia el sol. Hanabi vio como el dedo de Karin se movía rápidamente hacia la piedra más grande y permanecía ahí. Al siguiente día habrá un eclipse de total, ese es el principio del fin. ¿Por qué? Si te fijas en la geografía, las vías para llegar a los sellos, forman un pentagrama y dibujó el pentagrama en el suelo. Y la luna formará una sombra y rodeó el pentagrama. Tocará los 5 puntos, completando el pentagrama. Hanabi asintió y miró fijamente los trazos de la muchacha. Esa energía concentrada en la luna, provocará tormentas en 5 puntos diferentes. Si pueden detener la tormenta, podemos olvidarnos. Provocará tormentas en 5 puntos diferentes. Si pueden detener la tormenta, podemos olvidarnos de todo lo demás. Pero, ¿qué hay con el eclipse? Dijiste que era el principio del fin y sí, pero esos 5 puntos son los lugares en los que se encuentran los sellos que no permiten que el dios de la destrucción despierte y cada uno es un punto importante en historia. Shibiki no Iwa, que es la piedra con la que Izanagi cerró el acceso que hay entre este mundo y Yomi. Ame no Ukiashi, el puente celestial flotante, donde Izanagi e Iza recibieron órdenes de los dioses. El pilar Amenomia será creado por la pareja para consagrada de mantener a las ánimas alejadas, ya que es la única llave que humanos pueden manipular. Sus labios se separaron y sus ojos miraron a un costado, sin saber dónde posarse. Por alguna razón aquello le retumbaba en la cabeza, como si fuera algo que ya sabía y había años atrás.
Todas esas tardes leyendo los libros al lado de Hinata, en las clases de historia, las noches de teatro tradicional al lado de su padre y todo comenzaba a tomar una tenebrosa forma en su cabeza, todos los relatos de muertes y venganzas de seres ni vivos ni muertos, todas esas existencias que solo traían caos y desastres a los humanos. ¿Te quedaba la línea que dividía la realidad de la fantasía? ¿Por qué demonios tenía que estar ella en medio de todo eso? Por un momento pensó que sería mejor no saber de nada y sin estar ella en medio de todo eso. Por un momento pensó que sería mejor no saber de nada y simplemente dejar de existir el día que ese tan nombrado dios de la destrucción despertara. Karin se cruzó de acción despertara. Karin se cruzó de brazos y echó un poco la cabeza hacia atrás, satisfecha. ¿Y eso qué tiene que ver con la tormenta? Preguntó, intentando atar cabos. ¡Ay! La energía será distinta y romperá los sellos y entonces la sobra creará una especie de túnel entre los tres dominios, como dije antes, se convertirá en una especie de y el dios de la destrucción será liberado. Hanabi la miró incrédula, ella simplemente se limitó a asentir y borrar el pequeño mapa que había hecho en el suelo. Si eso pasa, estamos a asentir y borrar el pequeño mapa que había hecho en el suelo. Si eso pasa, estamos jodidos y bueno, están. Se encogió de hombros. Y yo ya me jodí hace días. ¿Estás diciendo que nos vamos a morir de igual modo? Levantó la mirada. Si no detienen esto, sí. ¿Y cómo se supone que eso puede detenerse? El miedo empezó a crecer, ganándole a su escepticismo. No se puede detener el curso de los planetas o la luna, ni disipar una tormenta eléctrica. Ya sé, y yo tampoco he encontrado una manera de terminar con esto, pero si les dices, entonces cambiaría la cosa. ¿Y qué te hace creer que podré decirles? Según tú estoy atrapada dentro de esa mujer podrida. Oh, las cosas en el templo se habían vuelto muy tranquilas luego de que Mei y Chojuro desaparecieran de la habitación de Sasuke. Urotsuchi y Suigetsu se encontraban en los esos momentos, sentados bajo la sombra de un enorme árbol, ambos se encargaban de enterrar un extraño artefacto de cristal rosado, dentro del cual se encontraban tres Monpaja, cada uno parecía llevar un solo cabello consigo. Con un suave movimiento de las manos, el espacio desapareció, dejando una superficie inalterada, cubierta de césped verde movía suavemente con el viento y lucía como el resto. Urotsuchi limpió el sudor de su frente y observó el sitio, buscando cualquier tipo de indicio que alertara a alguien, pero él que había hecho un buen trabajo. Bien, y ya quedó. Suigetsu dio un largo y ruidoso sorbo. A las habilidades de Guren nos servirían. Trabajar con cristal no es la gran cosa. Si no fuera por ella, imbécil, los amuletos no servirían. Murmuró, sacudiendo sus rodillas. Ahora solo necesito que entrenes y esparzas energía por todo el sitio, para que Z nos descubra. Miraba de soslayo hacia el templo, clavando su mirada en una ventana en particular, detrás de la cual se encontraba cierta rubia con su bola de cristal. Entornó un poco los ojos. Suigetsu, que seguía bebiendo agua y comenzaba a hacer que sus brazos se hincharan. Lo miró lanzar unos cuantos ataques a los aires, en su mayoría bombas de agua que salpicaban en todas direcciones, dejando un mar de energía que alejaría cualquier sospecha de Zetsu. Miró hacia el horizonte, a las montañas que lucían pequeñas desde ahí. ¿Ahora qué sigue? ¿Esperar? ¿A dónde irás? Preguntó, mirándola, curioso. Se llevó las manos a la cabeza, ligeramente molesta. Ah, vamos, es mejor que estar aquí encerrado el día entero. Agitó su vaso de agua y frunció la nariz al notar que estaba vacío. Yo quería ir a buscar a la niñata esa, pero me dejó y dice que soy un peligro. La última vez provocaste un tsunami y añadió, preocupada por la ligereza con la que Suigetsu se tomaba las cosas. Si cierta persona no se hubiera puesto como una jodida loca con las placas tectónicas, hubiera quedado en una ola descomunal. La miró fastidiado. Un ligero rubor apareció en sus mejillas y no pudo evitar reír de manera tonta. Pequeños detalles y sí. Sacudió una mano, alejándola. Ya vete o arruinarás mis planes y otra vez. Urotsuchi, ya vete o arruinarás mis planes y otra vez. Urotsuchi sonrió, burlona y desapareció del lugar, dejando a Suigetsu en completa soledad, mirando hacia la habitación de Shion. Con un poco de ayuda sus ojos pudieron ver mejor y mordió ligeramente el popotillo de su vaso, mientras observaba a la rubia, con los ojos cerrados, mantener las manos a ambos costados de la esfera de cristal, la cual descansaba sobre un enorme paño de terciopelo negro. Se mantuvo en esa posición unos cuantos minutos.
Suigetsu se tumbó sobre la hierba y cerró los ojos, justo antes de Q abriera los suyos y clavara la mirada en la bola de cristal, con la cual empezó a recorrer el templo entero, pasando de largo al muchacho en el jardín y quedándose en la habitación. Sasuke. ¿Qué han descubierto?, preguntó, mientras tomaba un sorbo de la sopa que le habían llevado. Hinata miró a Naruto unos momentos, antes de apretar un poco el agarre sobre su taza de té y fingir que daba un largo sorbo. Sasuke estuvo a punto de enarcar una ceja, pero el mutismo de Naruto lo hizo recapacitar. El rubio no se quedaba callado porque sí. El sonido de la taza volviendo al plato lo obligó a volver su atención hacia la muchacha, que tomó el teléfono móvil y comenzó a buscar algo, para después mostrarle una de las aplicaciones para hacer presentaciones. Encontré información muy interesante sobre los demonios y afortunadamente Oneona está fuera, así que es una preocupación menos. Eres buena, y murmuró, mirando las notas de Lanja Oreja y le pasó un brazo por los hombros, apretándola un poco. Orgulloso, ella simplemente bajó un poco el rostro para ocultar sonrojo y comenzó a jugar con sus dedos, torciéndolos en momentos. De Kuchisake Onna casi no hay información, aparentemente solo sigue a Yukimaru y lo protege. Recordó a la mujer y un escalofrío le recorrió, se movió a la siguiente nota. No hay que confiarnos, esconde demasiado. Naruto asintió. Y Futakuchi Onna es la más débil de los 5. Pero lo compensa con su habilidad de absorber la energía de las personas con las que se alimenta, y leyó en voz alta, juntando las cejas. ¿Qué? Recordó a Ino, con aquella terrible boca en la nuca y la lengua larga que se había paseado por su piel. De nuevo un jodido escalofrío le recorrió el cuerpo, haciéndolo sentirse obligándolo a frotarse el cuello. No se acostumbraría jamás a todo eso, lo había visto y leerlo le había resultado repugnante y tenebroso. Hinata apretó un poco los labios y respiró profundo cuando sintió que Naruto la soltaba, para llevarse las manos a los bolsillos y encogerse de hombros. Las cartas de esa Ino no eran muchas, sus reservas de energía y F, además de la veracidad de sus ataques, aumentaban entre más humanos consumiera. Entre menos coma, menos fuerza tiene. Se encogió de hombros y le dio una mordida a un chocolate. ¿Pero a cuántas personas crees que se haya comido ya?, preguntó, dubitativo. Es en un día. Es una posibilidad, y murmuró Sasuke, que de pronto perdió el apetito. Naruto hizo un sonido extraño, antes de empezar a caminar por la habitación y quedar un poco más cerca de ambos. Seguro encontraremos algo con que detenerlos. No te confíes, Tobe. Miró el plato de comida, no llevaba ni la mitad. El rubio sonrió ampliamente e infló su pecho con orgullo, llamando la atención de ambos, de nuevo. Hinata simplemente lo miró unos momentos antes de mirarse las manos y sus labios se curvaran en un gesto de preocupación. Sasuke le miró aburrido. Hinata, tu librito mágico tiene muchos trucos. Y Hinata y Sasuke observaron un libro que se asomó de debajo de su camisa, les guiñó el ojo y volvió a esconderlo. Y con lo inteligentes que son, seguro encontramos una manera, y yo seré la carnada, soy el más fuerte. Sasuke masticó con dificultad un trozo de pan. PFFT. Tienes algo que decir, imbécil. Estalló, adelantándose y apretando una de sus manos, amenazando con soltarle el puñetazo. Yo no me quedé dormido en pleno Wateku. Deja de usar palabras que no entiendes. Que te importe un rábano. Sasuke lamió sus dientes unos momentos y volvió la atención a Hinata. ¿Qué más? Naruto lo miró, ofendido por ser ignorado, pero se sentó en la orilla de la cama y miró a Hinata con interés. Y volvió la atención a Hinata. ¿Qué más? Naruto lo miró, ofendido por ser ignorado, pero se sentó en la orilla de la cama y miró a Hinata con interés. Para detener a Shukaku tenemos que hacer que la bestia reaccione y es demasiado fuerte, está en la lista después de Yukimaru. No creo, y se frotó el mentón unos momentos, ignorando el rostro de pocos amigos de Naruto. Oneona es más fuerte que Shukaku, aseguró. Kurenai me lo dijo. Eso no lo sabemos a ciencia cierta, murmuró. Bueno, esto podemos discutirlo en el camino, dijo Naruto, chocando sus palmas. ¿Cuándo nos iremos? Pasado mañana, antes del amanecer, y ya está decidido, agregó Sasuke, alejando la bandeja. Yo buscaré tu auto, entonces, dijo Naruto, mostrándose decidido. Yo intentaré obtener más información, aseguró Hinata. Se levantó de la cama y sintió como su cuerpo parecía agradecerle los movimientos. Yo lo haré, ya has conseguido suficiente. Hinata sonrió ampliamente, agradecida de poder ser de ayuda, y asintió. Sasuke intentó devolverle el gesto, pero se quedó en un simple rostro plano.
Bien, entonces tenemos que actuar de manera natural, que no sospechen que nos vamos. Ambos asintieron. Y tú deberías dormir, le indicó a Hinata. Shion suspiró y dejó caer su cabeza hacia atrás, respirando profundo y negando un poco, mientras se sobaba el cuello. Se levantó de la cama y acomodó su bola de cristal sobre base, asegurándose de que quedara bien y no fuera a romperse, le arrojó el paño encima y salió de su habitación, caminando rápidamente. En el camino se topó con un mensaje Kurotsuchi, que le avisaba que saldría a un viaje corto. Utakata. Las puertas se abrieron y se cerraron, haciendo un sonido que logró sacarlo del plano mental en el que llevaba conversaciones frente a frente con su compañero de cuerpo. Abrió ojos, confundido por lo rápida que había sido la transición de espacios, y observó a la rubia dejarse caer en su cama y mirándolo con ojos severos. Pudo escuchar en su mente murmullo que se quejaba de ella y de pronto silencio. Había sucedido esos últimos días y se frotó la frente con un poco de dificultades, cubriendo su rostro. ¿Los tres? Asintió. Deslizó la mano hacia su mentón, haciendo un poco de tiempo para poder pensar. Aquella conversación aún le nublaba un poco el raciocinio y el escrutinio tan intenso de solo lograba hacer que su desempeño se viera un tanto aletargado. Chasqueó la lengua y negó una sola vez. No tenemos idea de lo que sucederá, no podemos dejar que se vayan, es muy riesgoso para ellos y dile a Sora y a Suigetsu que los detengan. Sora no está aquí, por el momento, murmuró, con voz impaciente. Entonces dile a Suigetsu y Kurotsuchi. Kurotsuchi tampoco está. Sintiéndose un poco fastidiado por la poca iniciativa de su compañera, resopló y agitó una mano. Entonces solo dile a Suigetsu. Un poco reacia, accedió. Salió de la habitación, justo como había entrado y Utakata se dejó caer en la cama, sintiéndose exhausto de la nada. La fuerte voz de Saiken retumbó cabeza, indicándole que debería dormir y que si no lo hacía por las buenas, sería por las malas. Sonrió de lado y miró el techo de la habitación y quizá tenía razón. Tomó su soplo, observó en silencio, antes de crear una burbuja que lo llevó hacia el techo del templo, recargó los antebrazos en los... Tomó su soplo, observó en silencio, antes de crear una burbuja que lo llevó hacia el techo del templo, recargó los antebrazos en los bordes, desde ahí pudo observar cómo Shion cruzaba los hasta llegar a donde se encontraba Suigetsu. ¿A qué debo la visita, majestad?, murmuró, al escuchar los pasos sobre el césped. Se detuvo a 1 metro de él, con las cejas juntas. Basta de sarcasmo, esto es serio. Asintió, abrió los ojos y se inclinó un poco, recargándose en sus codos, para poder ver mejor a la muchacha. ¿Qué requiere, Shion-sama? Tienes que detener a los muchachos, quieren irse, el día después de mañana al amanecer. Ordenó, ignorando el sarcasmo de la última pregunta. Suigetsu lució ligeramente descolocado, pero sacudió aquel gesto con un simple encogimiento de hombros y volvió a su posición inicial, cerrando los ojos. ¿Estás segura? Asintió. Lo vi, están planeando todo, comenzarán mañana temprano a moverse, no les permitas encontrar el auto, mucho menos salir de aquí. ¿Por qué los detienen? No podemos permitir que le pongan las manos encima a Kurama. Suigetsu lució fastidiado. Claro. Contamos contigo, Suigetsu. Sí, observó a la muchacha alejarse de ahí y sonrió unos momentos, antes de cerrar los ojos y usar uno de sus antebrazos de almohada de nuevo. Abrió un ojo lo suficiente para Utakata enderezarse y desaparecer en su burbuja luego de unos momentos. Se relamió el labio inferior, extendió el otro brazo y de su palma emergieron las llaves del auto DS, las cuales cayeron sobre las palmas de Hinata, que sonrió un poco al muchacho y luego se alejó de ahí, escondiendo las llaves en su ropa. El sol comenzaba a descender, cuando Jiraiya llegó a una parte de Japón en la que el sol no tocaba el suelo. Años atrás hubo un fuerte enfrentamiento entre un grupo de Sacer, enorme animal salvaje que se había perdido a sí mismo, la montaña había sufrido terribles daños y colapsado justo encima del animal, matándolo en el acto de aquella batalla. Quedaba el lado caído de la montaña y un enorme esqueleto que no cedía, formando una entrada a uno de los lugares menos agradables en el planeta. El hogar de Orochimaru. Si entrabas, el olor putrefacto del cadáver aún parecía estar impregnado en los huesos y hacía que los ojos te lagrimearan de asco y por eso, de las pocas personas que conocía Valle, casi nadie se atrevía a entrar ahí.
Orochimaru había vivido su retiro en paz, estudiando la vida que tanto le fascinaba, sin interrupciones, sin normas, sin personas mirando espalda y analizando cada uno de sus movimientos, pensando en lo que haría después, creyendo que les mataría a todos. Vivió en soledad cerca de 20 años, perfeccionando técnicas, buscando ese algo especial en los híbridos que le ayudaría a comprender su existencia. Los ecos eran su única compañía. Se llevó una mano al mentón y sonrió al escuchar ecos ajenos a los habituales, su nariz olisqueó el viento y su lengua se agitó unos momentos en el aire, percibiendo. Permanece sentado en su sillón, con una taza de té ya frío descansando al lado de él y los ojillos dorados mirando fijamente al frente. ¿Quién osa invadir mis aposentos? El eco que producían las Geta murió luego de unos segundos. Orochimaru rió, con esa risa de bajo tono, rasposa, casi aguda. Sus ojos pudieron ver al ser que se escondía en las sombras, lejos de él y la sonrisa se ensanchó, mientras su lengua se asopalió de entre las sombras, mostrando su alto y fornido cuerpo ante la tenue luz de las tantas velas que había ahí dentro. El olor a la cera mitigaba la pestilencia que aún se hace aquella lúgubre atmósfera. Sus ojillos negros miraron, estaban cambiados, la seriedad que siempre habitaba los de Orochimaru se había posado en lo Jiraiya, obteniendo a cambio el brillo de eterna burla. Rió, complacido y se acomodó mejor en el sillón, acariciando su brazo lastimado. No tengo lo que buscas y Jiraiya comprendió que Orochimaru ya sabía a lo que venía, siempre había sido así, él sabía de antemano y pocas veces los demás lo sabían, pero ahora era distinto. Permanecí erguido. Eres el mayor de todos los híbridos en el templo, debes saber algo, y te equivocas, Jiraiya, ignoro tanto como ustedes. Respondió, mirando su taza de té frío. Juntó las cejas. No vas a tomarme el pelo y Sasuke no cayó en el sueño de Yukimaru y tú tuviste que ver. Asintió y meneó la taza, dejándola de nuevo sobre la mesa. Bueno, en eso tienes razón. La esperanza creció dentro del pecho de Jiraiya, quien había dado por perdido a Orochimaru años atrás, cuando se rebeló contra ellos y asesinó a su maestro. Orochimaru suspiró y se levantó, con dificultades, uno de sus brazos pendía y en el vendaje podían verse ligeras manchillas de sangre que comenzaban a humedecer la última C. Jiraiya notó sangre que comenzaban a humedecer la última C. Jiraiya notó el recelo con el que lo miró su amigo de la infancia y desvió la mirada del brazo herido. Escondió el brazo detrás de Escondió el brazo detrás de sí mismo, ignorando el dolor con la maestría que y las drogas le habían otorgado. Tomó una taza, sirvió agua caliente en ella y dejó caer unas cuantas hierbas dentro, luego se alejó de ahí y le señaló al hombre que podía beber. Había preparado. Jiraiya lo miró con desconfianza. No es veneno, Jiraiya. Sonrió y le dio la espalda al enorme librero que había detrás de él, para poder mirar al mocoso. Suspiró y corrió una silla, se sentó en ella y acomodó el brazo lisiado sobre sus piernas. Ahora, lo del niño Uchiha y yo solo ayudé, con mis conocimientos. Caminó hacia donde estaba la taza de té y la tomó en sus manos, pero no dio un sorbo a lo que hacía infusión ahí dentro. ¿Y cómo lo hiciste? Sonrió de nuevo. ¿Sabías que Uchiha Mikoto fue utilizada como sacrificio hace 10 años? Jiraiya asintió una sola vez y él no pudo evitar que su lengua se paseara por sus momentos. Bueno, y el día que escapó del templo, antes de volver a casa a morir, acudió a mí. ¿Y qué pasó? Preguntó, pronunciando cada una de las palabras con énfasis, mostrando lo furioso que se encontraba, sintiendo que entraba en confianza con él, que empieza a jugar. Mikoto era una mujer muy audaz, inteligente y perceptiva, se dio cuenta de lo que estaba pasando y el día que fallaron en el templo con el rompimiento del vínculo entre ella y Yukimaru y quiso tomar el asunto en sus manos. Miró a Orochimaru en silencio unos momentos, no sabía si estaban tomándole el pelo o si... Jiraiya, siempre has sido una persona con muy poca capacidad para razonar y que se suicidara era parte del plan. Agregó, antes de que pudiera otra cosa o se defendiera. En aquel tiempo yo no sabía tanto como ahora y no pensé en las consecuencias y se encogió de hombros. Y tu humanidad me contagió e hice lo pareció acertado sin meditarlo. Fragmenté su contenedor de energía. Sintió que el corazón se le salía por la boca y huía de ahí, dejándole la sangre estancada en las venas y un vacío en el pecho. ¿Qué? Caminó por el pasillo sin creer lo que sus oídos habían escuchado, sus ojos negros miraron al frente, mientras las palabras retumbaban en sus oídos. Uchiha Mikoto.
Se detuvo a aquel enorme suplicio y miró, incrédulo, lo que se mostraba frente a él y era una puerta blanca, con un recuadro de lámina que deslizaron lentamente para permitirle mirar a Lynn. Paredes eran acolchadas y en una de las esquinas se encontraba una mujer, con una camisa de fuerza, y la mirada clavada en alguna parte frente a ella. La cabeza le caía de incómoda, su cabello era corto y se paraba en todas direcciones, de manera similar a la que lo hacía el cabello de Sasuke. El corazón se le contrajo. Mamá ha estado tranquila estos últimos días. Le comunicó la psiquiatra. Estos últimos días. Le comunicó la psiquiatra. No recibe visitas, más que de su esposo. Si quiere entrar puedo ir. Sí, interrumpió, mirando por la ventanilla, aún incrédulo. La mujer sacó una tarjetilla y la colocó frente a un lector, una luz verde parpadeó y la puerta. Los seguros de la puerta se desactivaron. Entraron a la habitación en silencio, la Do indicó la manera en que debía moverse, para no asustar a la paciente y evitar algún tipo de accidente. Cuando estuvo frente a ella se acuclilló lentamente, sus ojos recorrieron las arrugas, escondían algunas de las cicatrices que había sobre la piel, los ojos negros estaban completamente perdidos. Sintió que su mano temblaba al acariciar lentamente aquella mejilla pálida, su corazón latió con fuerza cuando los ojos negros lo miraron unos momentos, antes de mirar hacia nuevo. Las piernas le temblaron y se recargó en la pared, sin dejar de mirar a la mujer, que sonrió unos momentos, antes de volver a levantar la mirada y dejar salir extraños sonidos, a los de los animales cuando están doloridos. Se movió un poco y se deslizó, quedando recostada, sus pies empezaron a moverse en círculos, que interrumpía unos momentos, hacía medios círculos y volvía de nuevo con las oscilaciones. Los ojos negros tenían una mirada que no pertenecía a aquel rostro. ¿Qué te hicieron?, susurró, peinándole un poco el cabello corto. Mikoto Lotos, antes que su mentón temblara ligeramente y volviera a deslizarse por la pared, pegándose a él. Sintió la manera en que la nariz femenina se piel de su cuello, cosquilleándole mientras olisqueaba y de un momento a otro se dejó caer sobre su regazo, haciendo un sonido largo que no interrumpía y clavando la mirada a Doctora, que les miraba desde la puerta. La saliva empezó a escurrir de sus labios, humedeciendo el pantalón del muchacho, pero a Itachi poco le importó. ¿Estás viva? Y seguía sin dar crédito a lo que estaba viendo, seguro de que años atrás la había encontrado en la tina del baño, flotando en agua y su propia sangre. La piel se le erizó al ver las cicatrices que adornaban el rostro y cada centímetro visible de piel que poseía su madre. Bajo los ojos negros había unas ojeras rojizas, ligeramente hinchadas, que le daban aspecto más cansado al rostro serio y débil. La piel estaba tan pálida que dudaba que se encontrara correctamente alimentada y podía ver una manchilla negra en las puntas de dedos de su pie derecho, el cual no había movido mucho. Con cuidado la tomó en sus brazos y se aferró a ella, sintiendo como latía débil el corazón de su madre contra el suyo, que latía con fuerza. Todos esos años en los que había su madre estaba muerta y qué demonios tenía su padre en la cabeza. La alejó de sí mismo, sintiendo que se removía un poco y apretó un poco el rostro al mirarla de nuevo, le peinó el cabello lo mejor que pudo, recordando todos esos años de infancia, los que había ayudado a Sasuke a peinarse, antes de ir al instituto. Mikoto lo miraba fijamente, sus labios estaban separados y ya no emitían sonido alguno. Levantó la mirada, le miraba en silencio, al parecer tranquila y aliviada, seguramente había esperado que a su madre le diera un ataque e intentara lastimarse o lastimarlos a ellos. Algo le decía que debía sacarla de ahí y voy a volver por ti, ma. Le susurró y le dio un beso en la sien. No me importa lo que piense papá y Sasuke estará de acuerdo. Intentó dejarla en una posición cómoda, pero ella empezó a gemir y moverse cuando él se levantó y caminó hacia dejarla en una posición cómoda, pero ella empezó a gemir y moverse cuando él se levantó y caminó hacia la puerta. Lo último que miró por la ventanilla, fue a su madre, observarlo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, antes de dejar caer la cabeza y recoger las piernas, apoyando la frente en sus rodillas. Siempre creí que estabas demente y ahora termino de confirmarlo. Bramó Jiraiya, llevándose las manos a la cabeza. ¿Qué mierda estabas pensando? Chasqueó la lengua y se frotó la sien. En el futuro que quería para sus hijos. ¿Y de cuándo acá te importa? Inquirió, sorprendido. Tú solo quieres encontrar el estado perfecto del tu ser, ¿te olvida algo? Y Jiraiya inhaló y contuvo el aire, mirándolo fijamente. Se levantó, importándole poco dejar a su visitante comiendo ansias. Caminó hacia comiendo ansias. Caminó hacia una enorme vitrina, en la cual se encontró descansando una enorme serpiente albina.
Jiraiya no pudo evitar hacer un ligero gesto de asco al ver cómo las manos pálidas de Jiraiya acariciaban las escamas. Retiró la mano, caminó hacia otro sitio, de debajo de un mueble sacó una jaula llena de ratones y tomó un por la cola. Me gusta la eternidad en este sitio, ¿cómo está? Si no ayudaba a Mikoto, los ayudaba a ellos. Un sonido agudo retumbó en los oídos de ambos. ¿Dónde está?, preguntó Jiraiya, preocupado. En un psiquiátrico, respondió con simpleza. ¿Entos que le suministran ahí?, observó al ratón, antes de dejarlo caer en la urna de la víbora, la cual no se movió ante la presencia de su alimento. Jiraiya hizo una mueca de asco y desvió la mirada incómoda. Le había agradado presenciar eso y a pesar del tiempo compartido con ese hombre extraño, jamás se acostumbraría. ¿Y qué precio tuvo que pagar por esto?, preguntó, con voz ronca. ¿Esto?, preguntó, con voz ronca. Un cuerpo sin su energía empieza a decaer, una mente sin la consciencia deja de funcionar y me he mantenido pendiente de ella, pero su cuerpo ha comenzado a pudrirse. Si no vuelve pronto al cuerpo, se perderá por siempre. No me parece que sea por siempre. No me parece que sea una brillante idea, murmuró, tomándolo por idiota. Caminó hacia el sillón, exhalando despacio, sujetando su brazo lisiado. Al estar sujeta a los cuerpos de sus hijos antes de morir, su alma solo está vagando aquí en Yomi y permanece en ese sitio hasta que recobre la cordura. Suena muy arriesgado, comentó, mirando la taza de té y dejándola de lado. Definitivamente. Es arriesgado, si no fueran madre e hijos no sé si hubiera sido capaz de lograrlo, aseguró, mirándolo fijamente, serio como siempre lo había sido. Le dije los riesgos. Yak quería defender a sus hijos y detener a esos 5 y Yukimaru no pudo hacerse de la consciencia de Sasuke, porque no se ha roto el vínculo con la consciencia de Mikoto y lo está protegiendo. Pero si fue utilizada como sacrificio no debería de ser capaz de seguir viviendo. Jiraiya, no se puede matar a medias, exclamó, sorprendido de lo estúpido que podía ser. Ya te dije, su alma puede volver si las otras partes de su energía vuelven al cuerpo. Mataron, solo absorbieron parte de su energía y su alma pero el cuerpo vivo llama eso que le han arrancado, volverá, eventualmente. Y por esto estuviste cerca de esos niños, siempre, y murmuró. Y son otro de tus experimentos y miró a Jiraiya en silencio, aburrido por la cantaleta de siempre. Caminó hacia una enorme mesa en la que había libros y un largo pergamino, sobre el cual descansaba un pincel. Aún estaba fresco. Ione no les dejó un acertijo, murmuró mientras enrollaba con sus manos el largo pergamino, asegurándose de hacer bien. Las ansias le carcomieron el estómago, la expectación creció en su pecho, arrebolándose en su garganta, haciéndolo olvidar la indignación de momentos antes. Caminó hacia donde estaba Orochimaru, sintiendo piel pálida y casi escamosa, el rechazo en los ojos y ese extraño brillo de odio que le había perseguido tanto tiempo. Solo sonrió de lado y le tendió el pergamino. ¿Sabes qué sucederá en menos de una semana?, negó. Yo tampoco, se sinceró, a Jiraiya. Pero será una masacre y lo están esperando con ansias. Inhaló y contuvo el aire, se recargó en la mesa y miró todo el material de su investigación más reciente. Miró a Jiraiya de arriba a abajo y levantó el pergamino, insistiéndole para tomada. Dile a Tsunade que por fin podrá darme la paliza que tanto desea. Jiraiya estaba guardando el pergamino en uno de sus tantos bolsillos y levantó la mirada de inmediato, sorprendido. Sonrió ampliamente y se relamió los labios. Así es, y estoy dispuesto a volver al equipo, Jiraiya, y no puedo alcanzar la perfección del ser si nos matan a todos. Bajó la mirada, extrañamente contento. ¿Esto es serio? Entonces sí. Orochimaru asintió una sola vez y le alejó, con un gesto de la mano, como si estuviera sacudiendo simple y mundano polvo. Le dio la espada y caminó por la amplia habitación, que se encontraba detrás de todo aquello. Investiga el porqué y pídele a Tsunade que te ayude. Serán días caóticos y ahora largo. Shikamaru despertó más mareado de lo que le gustaría admitir. Al principio había cerrado los ojos para poder pensar sin que le molestaran, pero el subir y bajar solo lograron Se sentó sobre el dragón y observó el firmamento. Se sentó sobre el dragón y observó el firmamento. Las nubes pasaban por debajo de ellos, el sol brillaba desde abajo de ellos, el sol brillaba desde alguna parte, iluminando todo y más allá, muy lejos, podía ver el pasar.
Tragó saliva con dificultad y se sentó un poco más al centro, temeroso de caer. Miró detrás de él, Chouji, Sai y una mujer de cabellos largos y castaños estaban sentados cabeza del dragón, ajenos a su despertar. Las palabras llegaban arrastradas por el viento y no lograba entenderlas muy bien, así que se acercó a ellos lo más que pudo, con cuidado no resbalar o caer al precipicio. Los colores del cielo comenzaban a tornarse anaranjados, el atardecer estaba sucediendo o por suceder. Aunque no lo parezca, los híbridos no somos bien recibidos en el templo y aún desconfían de nosotros, pero no los culpo, nuestra naturaleza no lo permite. Sai le decía a los dos. A mí no me parecen una amenaza. Eso lo dices porque eres ajeno a los templos y no sabes todo lo que sabemos ahí. Respondió la muchacha, con tono seco. Silencio durante unos momentos. Queremos terminar con esto, para nosotros la amenaza es más grande que para ustedes, humanos. Si ustedes nos detestan, no quiero imaginar el sentimiento que ellos tienen hacia nosotros. Los humanos somos así, todo lo que sea diferente es malo para nosotros. Murmuró la muchacha. ¿Cuánto tardaremos en llegar a Aku? Unos minutos más, es en aquella montaña. Señaló Sai, a la cúspide, rodeada de nubes, caña. Señaló Sai, a la cúspide, rodeada de nubes, que se veía cada vez más cerca. Shikamaru tuve que levantar un poco el torso para poder ver, solo encontró una montaña rodeada de nubes, nada más, y se acercaba a una velocidad vertiginosa, ahora porque era el mareo tan insistente. Kim miró un poco más de la cuenta la dirección en la que se dirigían y luego sonrió, nunca antes había estado en ese templo y la idea le enojó un poco. Se echó su bolso al hombro y volvió su atención a Sai, retomando la conversación, pero cambiando el tema. Ya quiero ver esas lecturas, me sorprende que Suigetsu esté interesado en estas cosas. La muerte de Nawaki-sensei nos marcó a todos. Asintió. He escuchado que era muy bueno, ya quiero ver su trabajo y justo hace unos días notamos unas vibraciones puestas en sus Sai asintió y sonrió amable. ¿Por qué te especializaste en el sonido? Preguntó Chouji. El pecho de Kim se infló de orgullo. Por medio de las frecuencias los demonios también se ven afectados por el sonido. Sabes utilizar las vibraciones y las ondas que emiten sus presencias, las puedes utilizar en su contra. Enarcó ambas cejas. Vaya, y es un campo muy amplio y poco estudiado y te sorprenderá todo lo que ella puede hacer, Chouji. Agregó Sai, con esa sonrisa fingida en el rostro. Las nubes comenzaron a ser más frecuentes, el dragón las esquivaba en lo posible, haciendo que el estómago se le revolviera aún más a Shikamaru. Chouji se giró a Sai y prestó atención de nuevo, olvidándose de su malestar estomacal. ¿Has escuchado algo de Ino? Ella ha devorado más de 30 personas, basándonos en las desapariciones y sus avistamientos, ahora no movido tanto como otros años. Uy, Chouji apretó un poco el semblante. No hables de ella de ese modo. ¿De qué modo? Como si fuera la culpable. Lo siento, Chouji. Espero podamos recuperarla. No le des esperanzas. Agregó Kim, mirando fríamente recuperarla. No le des esperanzas. Agregó Kim, mirando fríamente a Chouji y luego echándole un vistazo a Shikamaru. Deben prepararse para lo peor y Kim estaba a punto de agregar algo más, pero de pronto se vieron envueltos en nubes. El silencio reinó entonces, Chouji bajó la mirada, recordando la risa aguda y escandalosa, sintiendo que el corazón se le estrujaba por la sola idea de no volver a escucharla. Shikamaru juntó un poco las cejas y apretó los puños, sintiendo impotencia y coraje, se había propuesto de volver a Ino a casa y no podía fallarle de ese modo a Inoichi. La humedad y el frío les caló en los huesos a los amigos, que en esos momentos tenían dificultades para mantenerse tranquilos. Pronto quedaron fuera de la barrera de nubes y sus ojos no pudieron creerse la escena que veían. Sai se levantó y observó incrédulo la nieve, los pinos, construcción de piedra y madera que se erguía entre el frío. El dragón aterrizó justo en la orilla de un risco, Kim se puso en pie también, aún incrédula y la avalancha no había podido derrumbar la construcción, pero los pinos habían sufrido parte. Extendió las manos y notó copos de color gris caer sobre sus manos, los apretó entre sus dedos y miró a Sai. Ceniza y Chouji miró la enorme columna de humo que se extendía hacia los cielos, salía de alguna parte detrás del templo, y de ahí parecía provenir aquella lluvia de ceniza. El silencio aterrador, el olor a quemado penetrante y todos los cuatro, Chouji y Shikamaru miraban el lugar. Sai extendió su pergamino, sacándolos a los tres de su ensimismamiento.
Humedeció la punta del pincel en la tinta y su mano se deslizó rápidamente por el pergamino. De pronto, cientos de ratones emergieron del papel y corrieron. Catástrofe. Puntitos negros danzaban entre la nieve y se perdían. Hileras de humo profundamente negro no tardaron en dispararse hacia los cielos, dando un aire aún más desolador a la es. Sai contó en silencio las hileras de humo que se extendieron y luego miró a Kim, que tenía la mirada clavada en algún punto del suelo y apretaba ligeramente los puños. Volvió él hacia el frente. Las columnas de humo se acercaban al templo lentamente. Enrolló su pergamino y guardó el tintero dentro de su bolsillo. En el peor de los casos, los mandaré a ti y a Shikamaru al templo, indicó Sai. Kim. La muchacha asintió y de su bolso sacó un extraño artefacto redondo, lo apretó en sus manos y luego lo arrojó con fuerza, para después tomar su arco y flecha y disparar el viento. Una lluvia de agujas cayó sobre el templo, produciendo un sonido suave que desapareció en cuanto las agujas se pulverizaron y cubrieron el suelo. La muchacha bajó en el que sostenía su arco y dio unos cuantos pasos hacia adelante, mirando en todas direcciones, escuchando atentamente. Luego de lo que les pareció una eternidad, sus ojos cayeron y miró a Sai, negó una sola vez. Está libre y vamos. Chouji se adelantó y tomó al muchacho por el brazo. ¿Qué está pasando? Kim aterrizó en el suelo y no esperó a su compañero, empezó a correr. Sai miró a Chouji a los ojos. No hay amenazas, pero todas esas personas están muertas y vamos a buscar sobrevivientes en el interior. Ustedes se quedan aquí. Chouji lo soltó entonces y miró las hileras de humo negro que se mantenían en el viento, sin borrarse, obstinadas, y luego de unos momentos, observó algo similar a un halcón ese. Y Sai, el animal voló, veloz y se perdió de vista de inmediato. Observó a los muchachos correr entre los cuerpos, revisándolos y dejando conforme iban avanzando. Shikamaru se acercó a Chouji en silencio. El dragón permanecía inmóvil, esperando las órdenes de su dueño. ¿Qué pasó aquí? Chouji negó una sola vez. No lo sé. Luego de batallar contra la nieve y los escombros que la avalancha trajo consigo, lograron entrar al templo. El olor típico de los bosques invernales les llenó las fosas nasales. Aroma a sangre y a quemado también era penetrante, y no era para menos. Las paredes estaban llenas de sangre y vísceras. ¿Notares? Aroma a sangre y a quemado también era penetrante, y no era para menos. Las paredes estaban llenas de sangre y vísceras. Notaron al centro del enorme salón, una cúpula de la cual salían innumerables estacas y corrieron hacia ella. La gruesa capa de hielo blanco les indicó que ahí dentro se encontraba alguien, seguramente era Aku. Kim miró a Sai y asintieron. Él dibujó un enorme mecanismo para perforar y lo accionaron con fuerza, escuchando cómo el hielo se iba rompiendo y perforando. Echaron un vistazo cuando el agujero era suficientemente grande. Dentro encontraron a Chiriku, aparentemente intacto, pero inconsciente. ¿Dónde está Aku?, preguntó Sai, mirando en todas direcciones. Kim, que caminaba alrededor de la cúpula, notó una mancha de sangre, que se había congelado mientras escurría. Aku estaba atorado en el heno candelabro que iluminaba el salón. Sus ojos se abrieron unos momentos y un suspiro extraño escapó de sus labios y de la mano que pendía cayó una gota de sangre. Sai se adelantó para bajarlo de ahí. ¿Quién había hecho eso? Suigetsu agradeció que Shion confiara en él aquella tarde. No le había estado mirando con su estúpida bola de cristal y había podido entrar al almacén y sacar cuantas cosas le encanta. Kurotsuchi había hecho un buen trabajo al inventariar las cosas. Había podido encontrar lo que buscaba sin tener que pasarse las horas ahí dentro y llamar la atención. Pasara por el lugar. Ahora había un armamento entero guardado en el portaequipaje del auto de Sasuke, el cual estaba aparcado donde Shion lo había dejado y no había ningún sospechas, así que las cosas estaban saliendo de acuerdo al plan de esos tres humanos extraños e inexpertos. Solo era cuestión de esperar a que Shion se quedara dormida o, defecto, entretenerla un momento, para darles a ellos la oportunidad de escapar. En esos momentos estaba paseándose por los pasillos, indolente, cantando una canción que había escuchado en la radio. La oportunidad de escapar. En esos momentos estaba paseándose por los pasillos, indolente, cantando una canción que había escuchado en la radio del auto de Sasuke el día anterior. Se topó con Utakata. Esos momentos hablaba en voz alta con Sai, que ni parecía un loco, se burló de él y continuó con su paseo. Al llegar al patio se topó con los tres foráneos. Estaban sentados bajo el árbol en el que siempre se habían sentado Hugo, Karin y él, y no pudo evitar sonreír al recordar las tardes. Esa pelirroja explosiva. Bajó la mirada y sacó de su bolsillo el trozo de armazón que mantenía consigo. No le había limpiado bien la sangre y en esos momentos rascaba con su manchilla obstinada.
Hugo tenía la otra parte y lo ha vuelto sentimentales. Lo guardó de nuevo en su bolsillo y miró a los muchachos otra vez. ¿No ha pasado algo extraño?, preguntó Utakata, caminando hacia él. Se giró un poco para mirarlo y negó. Han estado hablando de los demonios todo este tiempo, y los ojos dorados de Utakata se posaron sobre los dos muchachos, que en esos momentos leían de las anotaciones de Hinata. ¿Se ve triste y quién?, preguntó. Había estado distraído, miró a Hinata y luego Utakata, comprendiendo. Ah, sí, y supongo que tiene miedo. Parece ser la única. Murmuró. Voy a dormir, vigílalos bien. Asintió. Y Oyei había comenzado a alejarse y detuvo sus movimientos, para mirar a Suigetsu, asintió una sola vez. Cuando murió Oyei había comenzado a alejarse y detuvo sus movimientos, para mirar a Suigetsu, asintió una sola vez. Cuando murió Karin bajó la mirada y sonrió, incómodo. ¿Y por qué no se quedaron a ayudarla? Lo miró fijamente y al parpadear desvió la mirada. Buenas noches. Sí, buenas noches, y lo miró alejarse y luego negó. Elysion había estado evadiendo el tema de la muerte de Karin y aunque sabía los detalles había algo que no cuadraba en todo eso. Juntó un cejas y regresó la atención a los otros tres. No quería pensar mal de sus compañeros, suficiente tenía ya con el odio y la guerra que Elysion había declarado. Decidió que le eche un poco de contacto con la naturaleza y empezó a caminar, acercándose más a los muchachos y tumbándose en la hierba. Sus ojos viajaron y se encontraron con Hinata. Miraba Luna fijamente, parecía hipnotizada por ella. Miró la luna y notó que ese día brillaban. Cerró los ojos y últimamente había estado brillando más que el día anterior. Su vista se ve interrumpida por una venebra, que identificó como uno de los dibujos de Sai, que voló directo a la ventana de Mei. Su cuerpo se volvió agua y desapareció de ahí. ¿Qué pasa?, preguntó Naruto a Hinata. Negó y se frotó los brazos. Estaba ahí pensando y se cruzó de brazos y miró a Sasuke. Él también parecía consternado. ¿En qué? Escuché a Suigetsu hablar con la estatua y de Oneona. Se sinceró, bajando la mirada a alguna parte, incomodándolo. Los miró unos momentos y luego observó sus manos, apretadas la una contra la otra. Al parecer, eso que ellos esperan, sucederá muy pronto. Podría ser mañana y no ente. Pero a Ino y Sakura se les está acabando el tiempo y no podemos tardarnos más. Y Sasuke echó la cabeza hacia atrás. Naruto se inclinó un poco, para quedar más cerca a ella y le puso la mano en el hombro. ¿Y tu hermana? Suspiró y volvió a mirar hacia la luna. Y encontré algo interesante. Y Sasuke enarcó los ojos unos momentos, notando el cambio de tema. Naruto asintió sin tener la más mínima idea de lo que Hinata acababa de hacer. Hay esperanza y podemos recuperar momentos. Notando el cambio de tema, Naruto asintió sin tener la más mínima idea de lo que Hinata acababa de hacer. Hay esperanza y podemos recuperar a Ino, a mi hermana y a Gaara-san. ¿De qué hablas?, preguntó Sasuke, extrañado. Las lágrimas se juntaron en sus ojos. Cuando el demonio entra al cuerpo, le otorga energía y esa energía hace que el cuerpo funcione. Es como revivirla, pero el alma y el Q separados se llaman constantemente, así que si liberamos el alma de su cárcel y podemos devolverla al cuerpo. ¿Es en serio?, preguntó el rubio emocionado, haciendo eco a lo que Sasuke había pensado. Hinata asintió y el rubio sonrió, la tomó con fuerza entre sus brazos, estrechándola. Ella aprovechó ese momento para dejar que las lágrimas se deslizaran por sus mejillas. A Sasuke, él parecía estar sopesando las posibilidades. Ambos sonrieron, cada quien a su manera. Podemos salvarlos, y asintió y apretó el rostro, sintiendo que el corazón se le oprimía y según lo que había escuchado, Hanabi estaba perdida y cómo podría rescatarla ahora. Tarareaba una melodía que había escuchado años atrás, cuando se dedicaba a espantar a los niños que iban a jugar a los sembradíos de arroz, mientras caminaba hacia uno de templos amigos. El viento frío de la noche le removía los cabellos y como siempre, traía consigo el fresco aroma de las plantas que ahí se encontraban. Inhaló profundo y sonrió, sintiendo esas notas suaves cosquillearle la nariz. Jamás se cansaría de eso. Tosió un poco y siguió tarareando, mientras daba pasitos saltarines, con Fiona antes de lo previsto. Inhaló de nuevo y la sonrisa desapareció de su rostro, detuvo sus pasos y miró al frente, sintiendo algo extraño revolverse en su interior. El viento volvió a traer en su interior. El viento volvió a traer consigo el aroma templo, mezclado con el de la muerte. Sus ojos miraron hacia los lados y de un momento a otro desapareció.
Su cuerpo chocó contra el suelo y rodó unos cuantos metros, antes de poder detenerse. Nunca había sido buena al aterrizar en aquellos saltos. Apretó con ambas manos su cara, deshacerse de la sensación que la hacía sentir que aún daba vueltas y se levantó con un poco de dificultades, tambaleándose y sintiendo ese olor inundarle los sentidos. Algo. Sus labios temblaron, antes de que comenzaran a descubrir sus dientes, mostrando un gesto de depredador que hacía años no se formaba en su rostro. Sus pupilas se al mínimo y miró a su alrededor. La majestuosa construcción del cristal se erguía entre las rocas de aquel barranco. Caminó, sintiendo como su cuerpo se iba tensando conforme avanzaba. Al estar frente a las puertas el olor a sangre se volvió más fuerte. Empujó con fuerza el pesado cristal y se abrieron grandes al ver que las paredes estaban salpicadas de sangre. Se llevó las manos al rostro y comenzó a caminar, arrodillándose al lado de cada persona que encontrara suelo. Los rostros estaban llenos de pánico, algunos permanecieron con los ojos abiertos y miraban fijamente a la nada. El corazón se le congeló al toparse con el cuerpo de una muchacha, joven, de cabellos castaños, su piel pálida. Los labios de la muchacha temblaron un poco, intentó hablar pero solo escapó aire de sus labios. Kurotsuchi sonrió aliviada y le acarició la mejilla con cuidado, temiendo lastima. Tranquila, te sacaré de aquí. Y Yakumo parpadeó un poco y le tomó la mano con fuerza. Fue Yoiri Bei SH Reni. Ya cállate. Y levantó la mirada, donde sus ojos se posaran encontraba cuerpos mutilados, ensangrentados y sin vida y no había una sola alma aferrada a su cuerpo. Guren murmuró, sintiéndose débil de pronto. Guren. Se levantó del suelo, dejando a Yakumo donde la había encontrado. La muchacha la siguió con la mirada y luego se llevó